Realizaremos un estudio utilizando pintura acrílica con textura, un nenúfar con sus hojas, el agua. Para ello, trabajaremos sobre un papel figueras. Se trata de un papel de unos 300 gramos. Lo he fijado sobre una tabla de madera con cinta adhesiva. Mi objetivo es realmente trabajar con textura y materia. Para ello necesitamos un poco de agua, 1 o 2 pinceles por si acaso, pero la mayor parte del trabajo se realizará con la espátula. Preparo mis pinturas acrílicas con una gama de azul, verde y amarillo anaranjado para el centro de la flor. He dejado un pequeño espacio en la parte superior de la hoja sobre la que voy a trabajar para hacer pruebas y mostrar los gestos técnicos a realizar. Veremos 2 maneras de aplicar el color, es decir, en plano o en plano y después raspando. Automáticamente, una vez que raspo, voy a jugar con la textura del papel. Entonces, tomo el color que he elegido para trabajar el fondo. Necesito realizar una capa base. Vemos lo divertido que resulta raspar y obtener efectos de materia con un color más intenso en determinadas zonas. Así pues, trabajo el fondo por completo de este modo. Por supuesto, no trabajo de memoria. Me baso en una pequeña foto que está justo ahí. En este caso, el tema elegido es relativamente sencillo. Ya he realizado un boceto previo muy básico. He dibujado con un poco más de precisión la flor, pero no es obligatorio. Podemos empezar así. Bien, ya he terminado mi primera capa sin aplicar color a la flor ni a las hojas. Un pequeño detalle indispensable: limpiar la espátula. Ahora, no voy a esperar a que esto se seque, sino que empezaré a trabajar enseguida con el verde. He elegido un verde que es un verde amarillo, muy luminoso, realmente bonito. Vemos lo que pasa cuando aplico el color o incluso cuando lo raspo. Ahora vemos lo que pasa cuando lo aplico sobre una pintura que no está seca. Cuando hago esto, obtengo un verde impecable. Ahora aplico aquí, justo al lado, y el verde queda sucio. Es decir, cuando trabajamos sobre pintura fresca, hay que aplicar el color en un solo gesto. Procedo ahora a aplicar el verde. Me salgo un poco y entro en el azul, pero no pasa nada. La pintura acrílica está empezando a secarse. Una cosa importante es que no hay que tener miedo a girar la hoja para acompañar la dirección de la espátula. Resulta más fácil trabajar así que en el otro sentido. Recupero un poco de verde y hago mis movimientos. Aquí raspo para obtener un juego de luz. He manejado la espátula así, pero en realidad soy diestro. Me dispongo a aplicar el azul, pero en esta posición me resulta incómodo. Giro la tabla y aplico el color en este sentido para obtener un pequeño detalle de sombra, como si el agua subiera por el borde del nenúfar. Ya tenemos las hojas y el agua. Pasamos a la flor y para ello voy a utilizar un poco más de color. Empezaré con un amarillo anaranjado y realizaré una especie de aplicación en plano, sin detenerme demasiado en el dibujo. Reproduzco la forma general y tampoco tengo miedo de pasarme un poco hacia el verde. No pasa nada si un poco de verde se traspasa hacia el amarillo, se crea cierto ambiente. Trabajando sobre la pintura fresca, tomaré un poco de blanco y voy a intentar reproducir un movimiento de pétalo. Y vemos cómo entro en las hojas. Ahora debo realizar el corazón de la flor. Realizo unos pequeños movimientos
como pequeñas pinceladas. En cierto modo, ahora daré una especie de repaso a los detalles de todo el tema. Las hojas de nenúfar voy a aplicar reflejos de luz. Tomaré el mismo verde que al principio y lo fundo con blanco. Perfilo el tema. Le doy algunos efectos de materia. Ya tenemos listo un estudio clásico sin exagerar en los colores. Me he mantenido natural, pero también hubiera sido posible ir hacia los rosados o incluso un poco más lejos. Antes de utilizar una técnica o estilo de pintura, realizo una práctica de este tipo, es decir, tomo todos los colores y hago una prueba. De este modo, tengo un muestrario de todo lo que puedo utilizar.